Siempre he pensado que Carlos Ciriza es un artista prolífico en la vida y en la obra, un artista además de gran versatilidad que se expresa en muchas artes, en muchas técnicas, con muchos materiales distintos, y eso lo hace tanto con la pintura como con la escultura, con la cerámica, con la madera, que él conoce y maneja desde sus orígenes familiares, por tradición familiar de su padre, y también pues hasta el hierro forjado y la fundición. Y además domina pues todas las técnicas, con lo cual es un artista sumamente completo, y además está animado de una gran creatividad, una creatividad inagotable. Yo lo conozco hace muchos años y cada año está creando cosas nuevas, exponiendo, haciendo grandes exhibiciones de gran tamaño, de gran número de piezas, con una creatividad verdaderamente sorprendente. Es un artista que maneja sobre todo la escultura, esculturas monumentales, aunque hagan módulos pequeños, en forma cúbica, con volúmenes que se mueven, que se deslizan, que se desequilibran. Sin embargo, esa escultura pequeña es monumental, y monumentales son las obras que él instala en sus grandes exposiciones al aire libre. Una escultura que podríamos calificar de racionalista, en la línea de Chillida, pero haciendo desde luego una elaboración propia, muy personal, fácilmente reconocible. Inmediatamente dices, esta es una obra de Carlos Ciriza, porque tiene indudablemente pues su sello creador. Experimenta constantemente con las líneas rectas, con las líneas curvas, con el macizo, con el vacío, con la introducción de elementos, formas cilíndricas en vacíos en el interior de las piezas, y logra así pues una escultura de gran expresividad, que a pesar de su apariencia funcional y fría, logra pues expresar su sensibilidad. Es muy interesante las obras de Carlos Ciriza, que él ha expuesto al aire libre, las grandes exposiciones de esculturas monumentales de Ciriza, cómo se acoplan a la naturaleza, tanto a los jardines en las ciudades. Recordemos, por ejemplo, la gran exposición de Burdeos, o la que hizo en Pamplona, en el Parque Yamaguchi. Esas esculturas suyas monumentales, hechas en acero corten, con un color oxidado tan rico, tan cálido, que contrasta también con el verde del parque, de las greens, pues es un efecto verdaderamente sorprendente, y yo diría que hasta mágico. No solamente los jardines, también los campus universitarios, donde hay tanto espacio y lugar para este tipo de esculturas, sobre todo los campus de tipo anglosajón, con edificios dispersos y grandes zonas verdes. Y, desde luego, otra faceta importantísima de la escultura monumental de Carlos Ciriza es en autovías y autopistas, es decir, aquí se forma o tiene lugar una relación interesantísima de la escultura y el territorio, que me parece que es un concepto muy nuevo de la escultura contemporánea, que ahora ha pasado a habitar las autopistas, las autovías, la geografía, ya saliendo de la ciudad. Y en este sentido me parece interesantísimo la serie que él ha hecho para el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que franquearon durante siglos los peregrinos en la ruta a Compostela, ese camino tan marcado, tan señalado por tantos textos clásicos,
él lo ha marcado en un proyecto interesantísimo con la Autovía del Camino y que lo ha llamado Los símbolos del camino, y en el que parte de un elemento, digamos, figurativo o histórico para luego darle forma al gran monumento. Recordemos, por ejemplo, Estella, en Estella. Recordemos, por ejemplo, el Puente de Europa, basado en un módulo del puente de Puente la Reina. Pensemos en otros títulos también sugeridores, la Vía Láctea, por ejemplo, Caminos paralelos, o ese cruce de caminos tan interesante que también Carlos Ciriza inicia, y tiene su germen en las bóvedas de Torres del Río, del edificio del Santo Sepulcro, de la iglesia Santo Sepulcro de Torres del Río, y a partir de ahí hace una escultura monumental. Una serie toda ella evocadora, perfectamente implicada, contextualizada en el Camino de Santiago. En fin, yo quiero valorar muy seriamente esta obra que es importante, ya muy importante, muy numerosa, muy difundida, internacionalizada. Carlos Ciriza es conocido en Europa, es conocido en Estados Unidos, donde trabaja ampliamente ya hace un tiempo, es conocido en Sudamérica, en Asia, forma parte de colecciones particulares, de colecciones públicas, de museos. Es un artista con el que se cuenta, un artista que fue precoz, que empezó pronto, que ha sido enormemente activo y trabajador y creador, es decir, no ha necesitado mucho tiempo para hacer sus obras, sino que va progresivamente y rápidamente e inagotablemente creando, y que tiene ya ahora, todavía en plena madurez y juventud, porque no es un artista mayor de edad, una obra de gran consideración. Por lo tanto, estamos con Carlos Ciriza ante uno de los grandes artistas, pintores y sobre todo escultores de nuestra contemporaneidad. Quería hacer un paréntesis, un parar dentro de esta vertiginosa carrera que lleva, y los 25 años pues era un momento excepcional, magnífico, pues para parar, para reflexionar, para echar la vista atrás y bueno, pues mostrar a sus amigos, a los compañeros, a la sociedad navarra, a la sociedad pamplonesa, por lo que han sido estos 25 años de trayectoria artística, no solo escultórica, sino también pues pictórica. Yo lo que hice fue pues ayudarle, empujarle, colaborar en todo lo que pudimos. Fue una aventura apasionante, la verdad que fue una aventura apasionante, porque trabajar con Carlos es apasionante en extremo, ¿no? Hay que traer, no llegan, donde ponemos, hay que colgar del techo, hace falta una grúa, la grúa no llega, en fin, es una auténtica aventura apasionante. Yo creo que la exposición fue magnífica, de lo que mejor hemos visto en esta comunidad en los últimos tiempos. Era una exposición antológica en toda regla, con obra de todos los momentos artísticos por los que ha ido pasando, de distintas formas, piezas con distintas técnicas, uniendo materiales absolutamente extrañas, hasta las obras que estaba haciendo pues, en los últimos momentos, ¿no? Pues en el año 2011, en otras técnicas, en otros materiales absolutamente diferentes. Bueno, era, pues, como decimos, una trayectoria de 25 años, resumida en una sala, resumida en su tierra. Y bueno, yo que tuve la ocasión de presentar, de hablar de la exposición, de acompañar visitas, pues hombre, yo creo que dejaba constancia de que empezaba a ser profeta en su tierra. Esta fue un poquito la exposición de estos 25 años, que insisto, yo creo que es un hito dentro de la trayectoria. Un hito, pero un punto y seguido, ¿no? Porque la exposición demostraba que tenemos un artista pletórico, un artista en plena juventud creativa,
que tenemos para mucho tiempo, Carlos Ciriza, y que desde luego, visto los cambios, las facetas que se ven en aquella exposición, podemos esperar que en los próximos 25 años siguientes pues tengamos otros caminos muchísimo más ricos. Yo creo que es difícil hacer las proyecciones con artistas como Carlos, que están en continua efervescencia, ¿no?, creativa. Es un hombre de una inquietud, de una capacidad creativa fuera de serie, creo que eso está absolutamente demostrado. Yo creo que a Carlos Ciriza y a los grandes artistas que tenemos hay que dejarles crear, hay que dejarles que evolucionen. E iremos viendo por dónde les llevan los derroteros y los mundos del arte contemporáneo. Porque, insisto, no ha parado de crear, no ha parado de buscar caminos. Y bueno, vamos a ver el futuro. Yo creo que no está escrito, yo creo que el futuro de Carlos Ciriza no está escrito. Y bueno, pues puede ser muy diverso. La constancia es evidente. Carlos es un artista que se ha hecho a sí mismo a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, y luego, bueno, su libertad y su independencia es evidente, ¿no? Yo creo que eso es un valor añadido en este mundo en el que estamos, en esta comunidad nuestra de amigos, de enchufes, pues uno agradece esa independencia, ¿no?, y esa libertad absoluta de creación por encima de las modas, de los políticos, de las modas de turno, de los gobernantes de turno. Siempre ha tenido a gala Carlos, ¿no?, de lucir esa libertad, y ojalá que sea así por muchos tiempos. Bueno, la obra de Carlos es monumental, por eso pues la obra pública, la obra en la calle, la obra que nos encontramos en infinidad de sitios de Carlos Ciriza, pues acaba siendo pues quizá de las piezas más conseguidas, ¿no? Y luego tiene una facultad en este asunto de la escultura pública, que es el estudio minucioso que hace de las ubicaciones. O sea, la ubicación dentro de la escultura pública es esencial. Yo siempre pongo como ejemplo el Basajaun. O sea, yo creo que en nuestra comunidad hay muchas esculturas. Yo he hecho el catálogo de la escultura pública de esta comunidad, que fue mi tesis doctoral. He catalogado más de 700 esculturas públicas, pero el Basajaun es el Basajaun. Es decir, es pasar por las curvas, entrar entre los valles del Bidasoa y encontrarte esa monumentalidad que emerge allá, entre esas luces que suele haber en el Bidasoa, ¿no?, esas luces apagadas, pues es maravilloso. O sea, la verdad que pues uno pues acaba admirando el arte a poca sensibilidad que se pueda tener. En esto Carlos Ciriza es grande, en la escultura pública, en esta proyección. Luego, no solo en escultura pública, en sus propias exposiciones, porque bueno, yo quiero recordar que aquí en el Parque Yamaguchi se hizo una exposición singular, yo creo que única pues en el siglo y en el que viene, ¿no? Escultura pública en el Parque de Yamaguchi. Una exposición temporal, no es una cuestión ya una obra que se va a quedar ahí años o décadas, ¿no? Una escultura que se ponían allá pues para un tiempo muy limitado, pero obras monumentales, obras de unos tamaños, de unas dimensiones, con un helicóptero, me acuerdo, ¿no?, incluso depositando las obras. Bien, pues espectacular, de obras, como decíamos, monumentales. Es un artista de proyección, no porque lo diga José María Muruzábal, ¿no? Yo creo que por sus méritos le conoceréis, y en este momento, cuando se ve dónde está exponiendo Carlos, dónde está trabajando, qué galerías está en contacto, pues eso es proyección internacional. Yo creo que es indudable que es quizá el artista navarro, o sin duda el artista navarro de mayor proyección, no ya nacional, sino internacional, de los últimos años. Y yo creo que esto además va creciendo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir atentos. Yo invito y hago un llamamiento a que todos los interesados en el arte pues sigan la obra de Carlos Ciriza, porque desde luego que está llamado a hacer grandes cosas todavía dentro del mundo del arte. La obra de Ciriza claro que está marcada por unas pautas ya existentes de una tradición de la que él procede, de la que él se ha sentido cercano, que le ha confrontado también a algunos admirados previos que seguramente tenía, y que ha ido cobrando en él una manera de hacer muy diferente, ¿no? Integrando mucho más la pieza dentro del espacio, para mí, del landscape, del paisaje. Y
así como Oteiza, por ejemplo, priorizaba siempre el formalismo, la materia, en el caso de Chillida, el material que manejaba, ¿no? Dándole tanta importancia al acero. En su caso, creo que ha priorizado más la forma y la integración dentro del paisaje y el planteamiento de la funcionalidad y el mensaje, ¿no?, que quería transmitir, ¿no? Creo que los colores han marcado, la escala cromática ha marcado bastante el contacto entre ellas, el óxido presente en muchos momentos, pero también se ha dejado llevar, yo creo, la pintura la ha dejado llevar de una manera independiente. Ha utilizado ciertos materiales que le han hecho siempre recordar que tiene esa faceta también de escultor, como es la pizarra, o ha adaptado esculturas a poderse ver de una manera bidimensional en pared, pero creo que es un diálogo necesario en su caso, pero que ha creado un cierto ámbito de independencia entre las dos facetas, ¿no? Pero creo que aun y todo, su trabajo de estudio filosófico y del intercambio de espacios, del movimiento de los planos, el estudio en sí sigue funcionando. Yo creo que sigue evolucionando desde sus primeras esculturas a principios de los 80, va variando esa idea, ¿no?, ese estudio constante. Creo que en cierta manera, aparentemente, utiliza las constantes, el constante del material en algunos casos, las constantes de las formas, ¿no?, de los espacios, del intercambio de vacíos y llenos. Pero también es cierto que si observas un poco su carrera y todo el proceso que él ha tenido como artista, como creador, se ve un movimiento, una experimentación controlada, pero en ciertos momentos, de manera interna, yo creo que ha habido cambios importantes dentro de ese propio estudio, de esa evolución. Yo creo que es un diálogo que, bueno, él yo creo que lo piensa bastante, creo que es un fondo que a él le preocupa, la perspectiva, ¿no?, cómo la persona va a interactuar con la pieza, ¿no?, visualmente, incluso en algunos momentos de manera física, ¿no?, porque son piezas que en la mayoría de los casos se pueden tocar, se puede palpar el frío, el calor que desprende el metal. Espero que nos sorprenda, espero que continúe sorprendiéndonos, espero que podamos seguir disfrutando aquí de sus instalaciones, de sus esculturas, de sus exposiciones. Creo que hay que reivindicarlo en cierta manera, no solo en Navarra, sino en todo el territorio nacional. Creo que es necesario que haya una reivindicación de la figura de Carlos Ciriza. Realmente el trabajo de Carlos es profundo y extenso. De 24 países, pues realmente quiere decir que ha tenido gran aceptación fuera. Además, muchas de esas piezas son piezas monumentales que están decorando espacios públicos, que tienen un impacto social importante y implica un mayor reconocimiento todavía, ¿no? Muchas de esas ciudades, además, han repetido en esos encargos, con lo que quiere decir que, bueno, que la aceptación social, que es muy compleja normalmente y muy cuestionada en nuestro país, en esos otros países no lo ha sido, ¿no? Me gustaría que hubiera tanta capacidad de reconocimiento nacional, ¿no? Es algo que sucede a veces. Una serie de artistas que han tenido en la escultura, ha habido casos como Miquel Navarro o Muñoz, que han tenido que hacer grandes exposiciones retrospectivas fuera para después que haya un buen reconocimiento nacional, ¿no? Está en un momento bueno en el sentido de que tiene posibilidades por el grado que ha adquirido de capacidad artística, también unido a las posibilidades que le da el estatus actual de reconocimiento que tiene, que le permite realizar proyectos que no están al alcance de la mayoría de los artistas, ¿no? Es afortunado por poder realizar esos proyectos con una cierta libertad, ¿no? Creo que ese lenguaje universal le va a permitir continuar ampliando espacios y ampliando zonas y territorios, y veo que continuará creciendo. En mi opinión,
La obra de Carlos Ciriza refleja su personalidad, esa pasión por el arte, ese amor hacia los materiales que le lleva a investigar, a trabajar con ellos, a manipularlos, a envejecerlos, a vaciarlos, a rellenarlos. Yo creo que Carlos Ciriza ha mirado a su alrededor, ha bebido en los clásicos, que eso ya hoy en día, en Chillida, en Oteiza y en otros tantos, ha asimilado los conocimientos, las intervenciones, las preocupaciones, personalizándolas, y lo que ha aportado pues es esa su propia visión hacia la escultura. Evidentemente, Carlos es un expresionista abstracto que domina los materiales, domina los lenguajes, domina las técnicas. Desde mi punto de vista, una de sus características es esa capacidad de síntesis, ¿no? Ese hacer sincretismo de las corrientes que ha habido en la historia de la escultura pues, contemporánea, el espacio, el tiempo, el vacío, jugar con los materiales, dejar también que el azar haga su parte. Quizá esa característica sincrética, ese crisol de la escultura contemporánea. La elección del lugar más adecuado para una escultura pues es indudablemente uno de los ingredientes de la obra de arte. La escultura es un bien que dialoga con el espacio, el lugar donde está emplazado, y el hecho de buscarlo y encontrar el mejor para él pues nos habla de la profesionalidad del artista. A mí Carlos Ciriza me parece que se crece en los grandes proyectos. Tiene, por ejemplo, ese proyecto a lo largo del Camino de Santiago en el que hace toda una articulación de ese eje de la vía jacobea, y cuando se enfrenta a esos grandes proyectos pues no solamente trabaja con los materiales, sino también plasma una visión de la vida, una visión del mundo, una visión incluso hasta del más allá, que es donde él transmite todo lo que lleva dentro. El futuro de un artista joven, porque Carlos Ciriza es un artista joven con ese mundo interior, con esas posibilidades, yo no me atrevo a marcarlo, yo creo que no podemos ponerle puertas al campo. ¿Si Carlos es uno de los artistas navarros con mayor proyección internacional? Sí, indudablemente. No muchos tienen obra en 24 países. La verdad es que cuando por primera vez vi el currículum de Carlos, pues ya a mí me abrumó la capacidad de trabajo de esta persona, ¿no? Y luego cuando ves su obra, ves su forma de trabajar, que tuve la suerte de verlo en su taller, cuando ves esa inquietud que traslada a todos sus movimientos, a todas sus obras, desde la preparación de los catálogos hasta la colocación de las piezas en la exposición. Una de las cualidades que destaco en él, precisamente su solidez, que se parece mucho a su tierra, a su Estella natal, ¿no? Es un hombre profundo, un hombre con unos principios tanto éticos como humanos realmente fundamentados en sí mismo, en su historia, en su cultura navarra. Y creo que es sobre todo pues eso, un artista consistente, con un gran afán de investigar, de descubrir, y sobre todo con una capacidad de trabajo infinita. El montaje no era nada fácil porque el Museo Gustavo Maeztu, a pesar de ser un maravilloso espacio por sus valores estéticos y históricos, tiene sus limitaciones, sobre todo por la complejidad de las salas, por las barreras arquitectónicas que lógicamente para esculturas que a veces pesan hasta cientos de kilos pues era complicado. Sin embargo, la actitud de Carlos fue en todo momento admirable en el sentido de colaborador, facilitador de soluciones, aceptaba humildemente todas las propuestas que le hacía el personal del museo, no metía prisas, era una actitud absolutamente de aceptar las limitaciones, de facilitar soluciones y de confiar en el personal, y sobre todo me quedé con la serenidad con la que afrontaba las situaciones difíciles.
Bueno, la obra de Carlos Celiza ha estado sobre todo impregnada por un afán de investigar sobre 5 conceptos fundamentales que son los que siempre van barajando en su obra, que son materia, volumen, espacio, gravedad y equilibrio. El acero corten es un material que ha sido utilizado por los grandes escultores de la tradición vasca y navarra. Es digamos, el material por excelencia. Es precisamente su dureza, su gran dureza y su versatilidad, la capacidad que tiene de dominar técnicamente la forma y sus posibilidades expresivas. El artista escultor, el pintor, yo diría casi ingeniero de esas monumentales y colosales obras públicas, ¿no? De monumentos, de complejos monumentales. Está también el pintor, el artesano, el investigador, y todo ello, como hemos dicho antes, con un espíritu de trabajo infatigable, ¿no? Como pintor, para mí es de destacar sobre todo esa interrelación que lleva entre la escultura y la pintura, ese aprovechar el óxido que procede del devastado de sus piezas escultóricas, lo recoge, lo utiliza como pigmento y lo aplica en los soportes planos, creando así formas y volúmenes y aportando además esos valores de carácter ético y estilístico suyo propio, y esa simbiosis perfecta entre la materia y el concepto. Hay una frase bíblica que dice: por sus hechos los conoceréis, ¿no? Y creo que resume un poco. Yo creo que Carlos, no hay que nada más que presentar su currículum, presentar la gran proyección de su obra en exposiciones por todo el mundo, en obras que están presentes en museos y colecciones importantes privadas. O sea, yo creo que se puede decir sin ánimo de equivocarse que es probablemente uno de los de mayor proyección. Yo sugeriría al espectador que principalmente se acerque a su obra con la misma humildad con la que Carlos trabaja, ¿no? No llegar a ella con complejos planteamientos teóricos, sino, digamos, con la motivación y la curiosidad de un explorador ante nuevas experiencias, que se acerque con el corazón y con los sentidos abiertos para sentir todo el festín de emociones que nos produce su obra. Yo le aconsejaría que tratara de sentir ese colosalismo de las grandes esculturas que emergen de la tierra, como hemos dicho antes, que perciba esa vibración, esa energía que parece que late debajo de la piel de acero, y que parece que en un momento determinado va a estallar rompiendo su apariencia formal, que escuche incluso ese chirrido discordante del acero rozando con el acero en los movimientos y en los desplazamientos de sus esculturas, que se deje llevar por la magia que se esconde en los espacios, en fin, que culmine ese proceso creativo que con tanto acierto él comienza y lo lleva justo hasta el punto en el que el espectador debe de terminarlo.